Shalom, shalom, que el Eterno te esté dando una gran bendición en este nuevo día y que el Eterno provea para ti una palabra que llene tu corazón y la expectativa de mí. En el nombre de Yeshua Mashiach. Yo soy el auténtico vino y mi Padre es el Corén. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita, y todo lo que lleva fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece recibiendo el vino, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy el vino, vosotros las ramas de la vid. El que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no se une íntimamente a mí ya fue echado fuera como una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca, y las recogen y las echan en el fuego y arden. Si permanecéis unidos en mí y mi Torá oral en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Esto causará que mi Padre sea glorificado, que llevéis mucho fruto y seáis así mis talmidín. Como el Padre me amó, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Guardando mi Torá oral, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. Si hay algo que nos da unidad y si hay algo que nos une, como dice nuestro Santo Maestro, es precisamente el obedecer la Torá. Sabemos que hay la Torá Shevitat, la Torá escrita, y la Torá Shevialpé, la Torá oral. Cuando nosotros hablamos de la Torá oral y cuando nuestro Santo Maestro habla de la Torá oral, se refiere precisamente a las formas prácticas en las cuales nosotros debemos vivir los mandamientos específicamente. Y esto nos perfecciona. Es decir, cuando nuestro Santo Maestro dijo: yo no he venido a abrogar la Torá, no he venido a anularla, sino he venido a cumplirla y al darle la correcta interpretación. Entonces, cuando dice y a darle la correcta interpretación, nos está diciendo que había ciertos vicios, había ciertas circunstancias y situaciones que dentro de lo que llamamos o entendamos la religión judía, había creado ciertos parámetros, ciertas brotes de enseñanzas, y que habían que corregirse, ciertas actitudes que habían de corregirse, ciertas incluso intenciones y acciones al respecto de los mandamientos que se habían de corregir. Y esto nos habla precisamente de esas cosas que nuestro Santo Maestro dice que si nosotros permanecemos en su Torá oral, es decir, eso nos da la certidumbre de estar haciendo lo correcto, es decir, lo que Él corrigió. ¿Había legalismo dentro del pueblo de Israel? Lo había. ¿Había conveniencias dentro del pueblo de Israel, aún creyendo en Hashem? Lo había. ¿Había incluso cierto tipo de idolatría para aquellos que ponían antes que a Hashem otras cosas? Lo había. ¿Había abusos de parte de aquellos que conocían y sabían la Torá al respecto del pueblo? Lo había. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todas esas cosas que habían surgido, que se habían entendido y que estaban pululando dentro del pueblo de Israel, y que lejos de que fuera bien instruido el pueblo, se habían desviado del camino.
Era necesario que hubiera una corrección, una rectificación de la enseñanza, y por eso es que nuestro Santo Maestro empieza a decirnos y enseñarnos que la única manera de que todo nos vaya bien, que haya una bendición grande en nuestra vida, es que nosotros permanezcamos en los mandamientos del Eterno. Dice, porque así como yo estoy unido al Padre, porque he permanecido en sus mandamientos, y esto hace alusión a la Torá escrita, así también ustedes permanecéis, debemos, o sea, sus discípulos, debemos permanecer en la Torá, o en la instrucción que nos ha dado, para que nosotros con seguridad podamos caminar el camino de este mundo y podamos lograr alcanzar el mundo venidero. Entonces, este es el pensamiento. Dice, nada podéis hacer separados de mí, y lo que nos une verdaderamente a Mashiach es que nosotros obedezcamos a los mandamientos que, como nuestro maestro, no mandamientos inventados, sino maestros que surgían, que emanaban de la Torá de Hashem, es decir, de la Torá que fue dada en el monte Sinaí. Él hablaba de esos mandamientos y las instrucciones de cómo habíamos de vivir esos mandamientos. Ejemplo, el amar al prójimo. ¿Quién era el prójimo? ¿Quién era nuestro prójimo? Le preguntaron al maestro, pues ¿quién es nuestro prójimo? Porque para un judío, su prójimo, incluso hoy actualmente, su prójimo es otro judío. Y había cierta confusión de quién era su prójimo. Y en una Midrash, nuestro Santo Maestro hace una rectificación y dice que toda aquella persona, todo aquel ser humano que tiene necesidad de que tú lo ayudes, ese es tu prójimo. Que toda aquella persona, todo aquel ser humano que necesita de un bien y tú estás ahí para poder extenderle la mano y ayudarle. Ese es el amor al prójimo. El prójimo es aquel que necesita de ti, aquel que está delante de ti, aquel que necesita de tu mano, que necesita de tu ayuda, que necesita de un abrazo, de un apoyo, de una sedaca, que necesita de oración, que necesita de un consejo. Ese es tu prójimo, ese es tu prójimo. Ya lo hace de una manera práctica nuestro Santo Maestro, y está precisamente en ese contexto donde nosotros debemos aprender precisamente que si nosotros obedecemos la ley, la Torá oral que Él nos ha dado, seguros estamos que en Él, porque al obedecer, al sujetarnos a Él, estamos en un mismo espíritu con Él. Lo mismo sucedía con el mismo Yeshua, el Ribi, cuando dice, y yo estoy unido al Padre porque he obedecido su Torah. Entonces nosotros debemos de imitar a nuestro Santo Maestro, no solamente conociendo la Torá de Hashem, que es la base de la instrucción incluso de nuestro Santo Maestro el Ribi y de sus discípulos, de los profetas, pero también tenemos que tener claro en la mente que sus palabras, sus instrucciones son muy pertinentes para nuestra vida y nuestra vida hoy actualmente. Por eso es que nosotros estudiamos, leemos, releemos, meditamos, reflexionamos en las palabras de nuestro Santo Maestro, porque esto trae corrección, esto trae una guía en nuestra vida constante y diaria a fin de poder vivir realmente conforme a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros mantenemos esa Torá, Torá oral en nuestra vida, y porque es una referencia a la misma Torá de Hashem, entonces hay una unidad no solamente con Yeshua, pero también con Hashem. Y bien lo dice nuestro Santo Maestro, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos la necesidad de estar unidos con Mashiach, desde luego, porque eso nos da la unidad con Hashem. Y al estar unidos con Mashiach, entonces eso nos asegura que estamos en el camino correcto. Nos asegura incluso que daremos buen fruto.
Nos asegura no solamente que daremos buen fruto, sino que daremos fruto. Y esto es bien importante. Apenas estaba yo dando una clase en los días pasados a unos hermanos y les decía yo precisamente que una de las cosas importantes es que nosotros llevemos fruto. Una persona que no lleva fruto se tiene que preguntar qué está pasando, porque al final del día, si nosotros estamos unidos a Yeshua y estamos en Ejad con Hashem al cumplir los mandamientos, esto tiene que producir un fruto abundante en nuestra vida, un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de ver las cosas, de entender las cosas y de vivir la vida que el Eterno nos ha dado. Tendríamos que despojar del orgullo, de la soberbia, incluso de nuestra comodidad. Hay mucha gente que pone una serie de obstáculos para hacer la voluntad del Eterno y dice que se sujeta, pero no se sujeta. Y dice que hace la voluntad del Eterno, pero no lo hace. Con su boca dice una cosa, pero la realidad es que en su corazón y en su boca no hay la verdad. Y eso habla mucho de que no hay fruto. Eso habla mucho del por qué se fracasa. Eso se habla mucho de que cuando una persona no es honesta, cuando una persona no es una persona que no tiene una doble agenda, una doble intención, entonces esto le va a dar y le va a producir un fruto abundante en su vida. Rab Shaul estaba equivocado en algo. Recordemos un poco cuando Rab Shaul se fue a perseguir a los que creían en Yeshua HaMashiach, incluso se fue más allá de las fronteras, le pidió cartas del Cohen Gadol en aquellos días y se fue a traer y a perseguir a aquellos que habían creído en Yeshua. Y cuando da su testimonio dice, porque yo era celoso de Dios. Era un hombre celoso, pero un hombre celoso equivocadamente. Fue hasta que tuvo su confrontación que hizo, no su conversión al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque él era judío y que al final del día él creía en Hashem. Él no se convirtió de ello. Entonces, ¿cuál fue su conversión? ¿A que estableció una nueva religión? No, porque él era judío y enseñaba el judaísmo. Entonces, debemos entender que que Rab Shaul tenía un conflicto en su vida, y ese conflicto en su vida es que se consideraba celoso de Dios porque consideraba que estaba haciendo lo que tenía que hacer para mantener el honor y la dignidad del Eterno, pero sin embargo en el fondo se equivocaba. En el fondo se equivocaba al desconocer a Yeshua el Mesías. Y fue hasta que él se confrontó en el camino a Damasco y tuvo la revelación de Yeshua HaMashiach resucitado, que su perspectiva, su visión, su teología cambiaría. Y esto lo llevaría precisamente a poderse convertir en un hombre que llevaba mucho fruto. No sin obstáculos, no sin problemas, pero que al final del día él logró lo que tenía que lograr y lo que el Eterno había puesto en su vida, porque ahora estaba unido al Ribi y consecuentemente él seguía enseñando la Torá de Hashem y cumplía y vivía esa Torá, y eso cambió su vida, produjo cambios extraordinarios que lo llevó a tener la suficiente energía y fuerza para confrontar todas las adversidades que tenía que confrontar a fin de dar a conocer al Dios uno y único de Israel a los gentiles y a dar a conocer a los judíos que ciertamente Yeshua era el Mesías. Eso es llevar fruto, mis amados, eso es llevar fruto. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar y pensar. El Eterno, quien es bendito, nos ayude a llevar fruto
a meditar, a reflexionar, que tenemos que hacer cambios sustanciales en nuestra vida y que no podemos permanecer impasivos ante las condiciones que en ocasiones sabemos que tenemos que cambiar y sin embargo las apapachamos, sin embargo queremos vivir la vida cómoda y decimos, hay mañana, hay después, hay más adelante, hay tomaré la decisión. Yo creo que es el día de tomar una decisión y es el día en que nosotros debemos enfilarnos a decir al Eterno, hoy yo quiero estar unido a ti y yo quiero estar unido a ti, Yeshua, mi Mesías, y quiero obedecer la Torá de Hashem y consecuentemente tus palabras, Yeshua, porque eso va a hacer que yo cambie mi vida y produzca fruto abundante. Que el Eterno te dé en estas palabras un ánimo, una esperanza de cambio verdadero en tu vida y que no te conformes a los deseos engañosos en los cuales has vivido tal vez por años y que son necesarios extirpar, quitar, depurar de tu vida. Que el Eterno te dé un magnífico día y que hagas una reflexión y un tikkun y una teshuvá verdadero. Shalom, shalom.